más conocido como MRUV. ¿Qué significa? Que es un movimiento de trayectoria recta uniformemente, es decir, que hay algo, una constante que le va a dar uniformidad, y variado porque va a cambiar. Ese condicionamiento de cambio me lo va a dar la misma constante que me da uniformidad, que va a ser la aceleración, que es el concepto que vamos a introducir en este momento. Si yo tengo un móvil en una posición x sub 0, primera posición, vamos a describir qué otras cosas podemos tener en un móvil en esta posición. Vamos a tener también un tiempo inicial, t sub 0, y este móvil va a tener una velocidad inicial. Habíamos dicho que vamos a tener algo que nos va a condicionar el movimiento, y esa es la aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que este carrito va a comenzar con una velocidad, pero luego de un determinado tiempo se va a encontrar ahora en una posición final, en un tiempo determinado final, y con una velocidad final totalmente diferente a la inicial. Puede ser que esa velocidad haya aumentado en el transcurso de ese tiempo o haya disminuido. En el caso que la velocidad aumente, conocemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado, o si disminuye, el movimiento rectilíneo uniformemente variado frenado o desacelerado. La aceleración. La aceleración es ese cambio que le da uniformidad al movimiento y que es una magnitud vectorial que indica el ritmo, y esto es muy importante porque nos va a ayudar a entender de qué se trata la aceleración. Es el ritmo con el que cambia la velocidad, por unidad de tiempo, por supuesto. Muy bien, ¿cuál es la fórmula de la aceleración? Ustedes fíjense que cada palabra que nosotros enunciamos como definición está expresada en una forma simbólica, y la fórmula no es más que esa definición en forma simbólica. Tenemos que la aceleración, que es una magnitud vectorial, es cómo cambia la velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial, sobre el tiempo que tardó en modificar esa velocidad. Muy bien, también lo podemos expresar con el triangulito, esa que nosotros llamamos es la letra delta griega mayúscula, en la cual indica cómo cambia, siempre es un cambio de la magnitud que acompaña, en este caso el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. ¿Qué característica habíamos dicho que tenía la aceleración? Que esta aceleración iba a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que esta aceleración, este ritmo de cambio, siempre se va a mantener igual. Entonces, vamos a ver ahora las unidades de la aceleración y vamos a ir avanzando. Lo primero es cuáles son las unidades de la velocidad. Nosotros sabíamos que la velocidad se mide, y siempre lo vamos a hacer así, en metros sobre segundos. Es decir, que si nosotros tenemos expresadas las unidades de velocidad en metros sobre segundo, en kilómetros por hora, perdón, lo vamos a pasar obligadamente a metros sobre segundo. Muy bien. El tiempo habíamos dicho que lo vamos a medir en segundos, ¿sí? Fíjense, el segundo de la velocidad yo lo he marcado en azul y el segundo del tiempo lo he marcado en verde, para que ustedes entiendan por qué las unidades, cómo son las unidades de la aceleración. Muy bien, si nosotros vamos a desarrollar esta división matemáticamente, me va a quedar lo siguiente. Yo voy a tener, esto es una división entre fracciones, yo voy a tener metros sobre segundo dividido segundos, esto lo sigo poniendo en verde para que se distingan. ¿Y cómo resolvíamos nosotros una división? Recordemos que como denominador siempre teníamos el 1, invertimos el divisor y me van a quedar entonces metro sobre segundo e invertimos el divisor, me va a quedar 1 sobre segundo. Cuando yo resuelvo esto, es decir, metro por 1 me queda, y ahora ya en unidades de aceleración en metros, y segundo por segundo me queda como segundo al cuadrado. Es decir, que las unidades de la aceleración, esa magnitud vectorial que me indica el ritmo de cambio de la velocidad, se va a medir en
metros sobre segundo cuadrado. Y ese segundo cuadrado hace referencia a cómo cambia la velocidad, cuántos metros por segundo va a cambiar la velocidad por cada segundo de tiempo que pase. Veamos ejemplo. Veamos ahora qué significa la aceleración en un ejemplo. Tengo en un primer momento un vehículo que tiene en un tiempo cero determinado una velocidad cero que yo lo he representado con ese puntito verde para representarla de alguna manera. Si sabemos que si es cero no debería haber nada. Y luego tenemos la aceleración que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aumentar esta velocidad con un ritmo de 2 en 2, es decir, de 2 metros sobre segundo cuadrado por cada segundo de tiempo que pase. Entonces, fíjense, con esta aceleración, en un segundo, el vehículo pasó de tener una velocidad inicial de 0 a tener una velocidad de 2 metros sobre segundo. Fíjense que yo acá les he marcado en línea punteada el vector aceleración, cómo aumenta la velocidad a partir de la que teníamos en el instante cero. Así también en el siguiente segundo va a aumentar en 2 la velocidad, va a ser 4 metros sobre segundo cuadrado, porque ya teníamos los 2 iniciales del segundo anterior, más nuevamente este ritmo de cambio que me da la aceleración de 2 metros más. Y al siguiente segundo va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, yo voy a tener los 4 del instante anterior más los 2 nuevos que me indica el ritmo de cambio de la aceleración. Veamos ahora qué pasa si yo tengo una aceleración que es negativa. Recordemos que el signo menos hace referencia al sentido que tiene la aceleración. Cuando una aceleración es negativa, habíamos dicho que la velocidad en vez de aumentar va a disminuir. Por lo tanto, mi velocidad inicial no puede ser 0, porque si mi velocidad inicial es 0, no podría disminuir. Entonces, yo voy a tener una velocidad inicial en este vehículo de 6 metros sobre segundo. Esos 6 metros sobre segundo van a variar con un ritmo de cambio de 2 metros sobre segundo, es decir, que van a disminuir en 2 metros sobre segundo por cada segundo de tiempo que pase. Entonces, en el primer segundo, donde se aplica esta aceleración que va a desacelerar porque es negativa, fíjense que yo lo he representado con este vector también con línea punteada. ¿Por qué? Porque la intensidad de la velocidad, que era de 6, va a ser reducida en esos 2. Y luego, al siguiente segundo, de 6 metros sobre segundos que tenía inicialmente, va a ser de 4. ¿Por qué? Porque se disminuyó en 2 metros sobre segundo en ese segundo. Al siguiente, de 4, si va a pasar otro segundo más, va a volver a disminuirse siempre con el mismo ritmo, de 2 en 2, hasta que pasen el tiempo suficiente hasta que se haga 0. Entonces, la aceleración puede ser positiva o negativa. Bien, vamos entonces ahora a ver qué consecuencias me trae esa aceleración o esa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era uniforme porque había algo que no iba a cambiar y que me iba a condicionar el movimiento? Esa era la aceleración. Entonces, la primera ley es la ley de aceleración, que dice que la aceleración se va a mantener siempre constante. ¿Qué quiere decir? Que no va a cambiar. El ritmo siempre va a ser el mismo. Siempre va a aumentar o siempre va a disminuir, siempre con la misma intensidad. Entonces, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante, es decir, no cambia con el tiempo. Esto en lenguaje coloquial. Lo vemos en lenguaje simbólico, recordamos la fórmula de la aceleración, y luego en el lenguaje gráfico. Yo puedo tener una aceleración positiva, es decir, que donde el movimiento va a ser acelerado porque va a aumentar la velocidad, o podemos tener una aceleración constante negativa, que lo que va a hacer es disminuir la velocidad y hacer un movimiento desacelerado. La segunda ley habla de la velocidad, donde ese aumento o esa disminución de la velocidad lo imprime ese ritmo de variación que me va a hacer la aceleración. Entonces, en todo movimiento rectilíneo uniformemente variado, recuerden que es variado porque incluimos acelerado o desacelerado, la velocidad varía en forma directamente proporcional con el tiempo, es decir, el móvil varía su velocidad en cantidades iguales en lapsos de tiempo iguales. Simbólicamente lo representamos con la letra griega alfa cuando hablamos de un cambio proporcional, recordamos la fórmula y luego tenemos la parte gráfica, el lenguaje gráfico, donde si hay algo que varía en forma directamente proporcional,
siempre me da una recta, siempre que esa proporcionalidad sea lineal, es decir, con exponente 1. Bien, y esto a su vez va a traer otra consecuencia, que es la tercera ley, que es la ley del desplazamiento, donde tenemos acá como corolario la ecuación horaria, que dice que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el desplazamiento varía en forma directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Lo vemos en forma simbólica. ¿Y esto qué quiere decir? Que al aumentar la velocidad, lógicamente, la distancia cada vez en cada segundo de tiempo que pase va a ser mucho mayor cuanto mayor sea la velocidad. Entonces podemos ver que la gráfica va a ser un brazo de parábola que indica ese cambio de posición respecto del tiempo.